Ahí estoy grabando. Entonces, yo sí quisiera que fuera entre todos, que estuvieran prendiendo micrófonos o hablando por el chat. eh, las ideas que tengan para resolver la prueba, cómo lo resolvieron ustedes, cómo se les ocurriría resolverlo. Esto es muy fácil. Ustedes simplemente dicen cuál de los siguientes billetes es el de... Espérate, ahí está en pantalla completa. Eh, ¿Cuál de los siguientes billetes es Julio Garavito Armero? ¿Mm? Ese, fácil, ¿no? Sí, yo creo que no tiene mucho, mucho misterio. Ese punto era un regalito. Uy. Listo, entonces borrar todos los dibujos. Pasemos. Este es un como. Este aquí. Esperen que me están preguntando. ¿Quién me preguntó qué? La contraseña para entrar a Zoom. Bueno, entonces déjenme se lo pongo. Denme un segundito. Eh, eh, Listo. Sigamos entonces. Entonces, espérense, cierro esto. No. Ya. Entonces decimos, punto 2 y 3. Este es de órbitas. Entonces, bueno, no. Estos son de la Luna. Veamos, observador 1. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra se debe ubicar una persona para que ésta sienta su peso 16 veces menor, siendo el radio de la Tierra eso de ahí? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué ecuación deberían usar? Ninguno dice algo. A ver, voy a estar pendiente del chat. Bueno, hagamos pues una cosa. Yo voy a ir haciendo y si alguno se quiere aventurar a decir, porque si no nos quedamos un rato esperando a que alguno diga. Tina, ¿qué más? Bien. Entraste haciendo, entraste quedando. Presentaste la prueba. Yo sí. ¿Cómo te fue? La verdad esperaba más de mí. ¿Por qué? No sé, había puntos que me bloqueé y no supe qué responder y cosas así. Bueno, no, eso siempre pasa. Nadie tiene pruebas perfectas casi nunca. Ojalá aquí participemos y resolvamos bien esta vuelta, ¿sí? En este tiempo que tenemos. Entonces no empecemos a hacer. Observador 1. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra se debe ubicar una persona para que... espérate. Ahí te estoy silenciando, Tina, pero tienes el micrófono prendido. Pues que como que... Sí, porfa, esto está lento. Pero no me deja. No sé por qué no. Silenciar el audio. Bueno, mientras silencia. Eh, bueno, queremos que nuestro peso sea 16 veces menor. Entonces... Está en clase, eso no silencia. ¿Por qué no silenciar? Estoy en clase. Juanse Castillo, puedo hacer una regla de 3 relacionando, por ejemplo, mi masa a la superficie de la Tierra a la altura que pesaré 16 veces menos que la masa constante. Bien. Espérate, ¿por qué no silencio? Vamos al Zoom. ¿Viste por qué no me silencio? Qué raro. Espérate que yo creo que se silenciará a todos.
Silencia todo, se sigue sin silenciar. Qué raro. Bueno, en fin. Entonces, bien, ahí Juan se nos dice que una regla de tres, acordémonos que si nosotros tenemos, listo, y ahí sí, silencio sobre la sala, que no me dejaba pensar, qué pena. Entonces, para hacer esta regla de tres, primero tenemos que saber nosotros cuáles fórmulas son las necesarias. Para nosotros hablar de peso, acuérdense que no es la masa, sino que es la fuerza gravitacional que sentimos. Entonces, eso sí lo voy a rayar aquí. Entonces, la fuerza gravitacional, que es el peso, es m por g en la superficie de la Tierra, ¿sí? Pero esa g, esa aceleración gravitacional, en realidad cambia conforme yo me alejo del planeta. Entonces, más elegantemente sería esta la expresión para el peso. Hay un problema con hacer una regla de tres. Bueno, no es un problema, es una claridad, y es que no, esto no es una relación de proporcionalidad, ¿sí? El peso no es directamente proporcional con el inverso de la distancia, sino con el cuadrado del inverso de la distancia. Sí, entonces hay que tener cuidado con no irse a pifiar por ese lado. Ahí escribieron algo por el chat, pero no me aparece el chat, ya. La R a la 2, muy bien, eso. Sí, entonces me va a pasar al whiteboard, que está acá. Ahí siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, este R, a ver qué me dice el problema. ¿Qué datos nos dan? El radio de la Tierra es de 6.371, entonces pongamos eso allá. El radio de la Tierra es 6.371 kilómetros. Y yo estoy buscando a qué... Espérense. ¿A qué distancia mi peso es un 16avo mi peso inicial? Entonces yo puedo hacer algo. Sí, este yo lo voy a llamar F2 y tengo que encontrar un R2. Entonces yo puedo hacer algo. Esta ecuación de aquí tiene un montón de constantes, tiene un montón de valores y yo me pongo a trabajar con eso y me puedo confundir. Entonces yo voy a hacer la siguiente relación. F1, que es mi peso original, dividido F2. Eso por el enunciado, yo sé que F1 sobre F2, mi peso original es mayor, o llamémoslo F0. F0 lo teníamos. Eso es 16. Correcto. F0 sobre F2 es 16, porque F2 es más chiquito. F0 es 16 veces mi peso original. Y F0 sobre F2 también es GM, M sobre R0 al cuadrado sobre GM, M sobre R2 al cuadrado. ¿Ok? Aquí se me van a cancelar esta constante, estas constantes, la más es constante, y quedo con 1 sobre... Agus, Hola. no sé pues si soy yo, pero no se ve lo que estás escribiendo, no. No se Yo ve. tampoco veo. ¿Ustedes ven que el PowerPoint? Ah, ya está. No. Sí. Ya, perdón. Viendo las preguntas. Sí, sí, qué Listo. pena con ustedes. Creí que estaba compartiendo pantalla en vez de... Entonces volvamos a escribir todo esto. Qué pena con ustedes. Entonces otra vez, yo tengo que mi peso inicial es 16 veces el peso final y yo tengo que hallar un R2. ¿Ok? Entonces yo a partir de esta expresión acá y esta expresión de acá, fíjense que ahí yo tengo ya dos ecuaciones para resolver y para trabajar con ellas. Entonces yo puedo decir que F0 es igual a GMM sobre R0 al cuadrado. Y F2 es GMM, el mismo GMM sobre R2 al cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar estas dos cosas en esta ecuación de aquí y vean lo que me da. Entonces reemplazo F0, que es mi peso aquí en la Tierra. Entonces GMM sobre R0 al cuadrado igual a 16 veces
mm R2 al cuadrado. ¿Ok? El chat no sé por qué se me desaparece. Ya, bueno. Ah, es que todos estaban diciendo no está apareciendo nada, no está apareciendo nada. Qué vuelta. Ok. De esta expresión que tengo aquí, ya yo puedo cancelar entonces constante con constante, masa con masa, mi masa con la otra masa, y queda que, vámonos un poquito, 1 sobre R0 al cuadrado es igual a 16 veces 1 sobre R2 a la 2. Ok, multiplico en cruz, sí, esto lo paso a multiplicar para allá y esto lo paso a multiplicar para allá. Y entonces quedo que R2 al cuadrado es igual a 16 veces R0 al cuadrado. Entonces R2 es 4 veces R0. Ok, y ya lo que queda hacer es que, como yo sé que R0 es, ¿cuánto es? 6,371 kilómetros, creo. Entonces R2 es 4 veces eso. Que veamos, 6,371 por 4 da 25.000. 25.484 kilómetros. ¿Sí? Esa es la forma súper larga, pero es la forma correcta de hacerlo. Hay una forma más directa y es cuando uno ya habla de proporcionalidad. Yo sé que la fuerza es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Entonces hay un truquito y es que cuando yo tengo este tipo de expresiones y me dan expresiones como esta, entonces yo puedo decir que F0 sobre F2 es una especie de regla de 3. Estas expresiones, cuando yo tengo proporcionalidad, aquí normalmente, eso significa que esta fuerza es una constante, por eso que yo tengo ahí. Pero si yo, digamos, para un F1 y un F2, divido F1 entre F2, sí, entre F2, esta constante se me va a cancelar y me va a quedar solo esto. Entonces yo digo F0 sobre F2. Eso es una relación inversa, entonces me queda, como es inverso, arriba está F0, abajo está F2, entonces me va a quedar arriba R2 y abajo R0. Y llego a lo mismo a lo que llegué aquí abajo. ¿Sí lo ven? Que R2 es 4 veces R0. Voy muy rápido. Ok. Preguntas en el chat, a ver. 16 veces. Ah, la cagué, no. Ah, no, no, no. Mentiras, está bien. Si no, es una decimosexta parte. ¿Pero qué significa eso? Que mira esta expresión de aquí, la podemos despejar. Yo puedo decir que entonces F2 es 1 sobre 16 F0. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es donde pone uno el 16. Si mi peso en ese lugar 2 es 1 sobre 16 mi peso original, yo puedo decir fácilmente que mi peso original es 16 veces el peso 2. A mí me parece más sencillo trabajar con 16 por que 1 sobre 16. Es que hay que escribir mucho de la otra forma. Ok, ahí. Listo. Observador 2. Si la luna vista desde la Tierra tiene un diámetro angular de 0,5 grados, ¿cuál es el diámetro angular de la Tierra vista desde Lenny, la luna? Gus, Sí, hola, decime. disculpa, yo te interrumpo en ese punto. Es que ahí en la pregunta dice sobre la superficie de la Tierra, pero tú no lo estabas midiendo como desde el centro. Ah, bueno, sí, no terminamos de responder la pregunta. Gracias. Sí, sí, yo a mí me hubiera pifiado. No hemos dicho cuál es. Sí, nos dicen a qué altura sobre la superficie de la Tierra. Uy, taché eso. Bueno, ustedes me entienden. Se debe ubicar una persona para que ésta sienta su peso. Ta, ta, ta. Ok, tienes toda la razón. Toda la razón. Sí, la verdad es que yo miro la prueba por encimita. Eso que hallamos es, entonces teníamos R0 es el radio de la Tierra y hallamos R2 que es 4 veces el radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces aquí está esa personita. However, esta altura no sería 4 veces el radio de la Tierra, sino, como vos decís, 3 veces el radio de la Tierra o 3 veces R0, como lo quieran escribir. Entonces esa altura, tenés toda la razón, 3 por 6, 7,
Pues 6, 3, sería 7, 1. sumar restar la distancia de cuánto Sí, mide la Tierra, ¿no? que es lo mismo. Es lo mismo porque esto es 4 veces el radio de la Tierra. Le restamos una vez el radio de la Tierra. Entonces, se lo podemos poner como R2 menos R0 o simplemente 3 veces R0. Y esa altura es 19.000 kilómetros. 19.113 kilómetros. Gracias. Entonces veamos. Sería esta acá. Y esta es una trampita, la de 25.000, porque eso es lo que da desde el centro de la Tierra. Listo. Sigamos. Si la Luna vista desde la Tierra tiene un diámetro angular de medio grado, ¿cuál es el diámetro angular que ve la Tierra vista desde la Luna? Perdón, el ángulo. ¿Cuál es el diámetro angular de la Tierra vista desde la Luna? El radio de la Tierra es chin y el de la Luna es chan. Ok. Entonces aquí ustedes pueden hacer dos cosas. La primera es si son muy sabelotodos o tenían el dato por ahí. Es sencillo, simplemente lo que nosotros estamos buscando es, tenemos la Tierra, digamos que eso llegó tangente, queremos hallar este ángulo, ¿sí? Entonces acuérdense que yo voy a trazar un triángulo rectángulo, aquí este es el radio de la Tierra, y esta es la distancia Tierra-Luna. Si ustedes saben la distancia Tierra-Luna, listo, excelente, ya ahí tienen el problema resuelto, pero, el problema es que este punto no les da la distancia Tierra-Luna. Entonces podrían hacer varias cosas. Escucho propuestas o formas de hacerlo. Que yo aquí veo varias. Hay una muy fácil, hay una también correcta, pero más larga. ¿Qué hicieron? Bueno, no van a decir nada. Pero esencialmente, acuérdense que yo puedo decir que el tamaño angular es proporcional al radio del objeto, ¿cierto? El tamaño angular es proporcional al radio del objeto que yo estoy observando. Cuando es un objeto muy grande, eso no se cumple porque eso son funciones trigonométricas, pero acuérdense que yo llegué a lo siguiente, el tamaño angular es aproximadamente R sobre D, ¿sí? Porque para ángulos muy chiquitos, entonces el tangente de teta es aproximadamente igual a teta, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer lo mismo que hice en el punto anterior. Esta es la forma fácil. Yo tengo esta proporcionalidad. En este caso, yo sé que la constante que me va a corregir esa proporcionalidad va a ser 1 sobre D, pero eso no me interesa a mí, no me va a interesar. ¿Por qué? Porque yo estoy a una distancia de la Luna, pero la Luna está a la misma distancia de mí. Entonces, decir a qué distancia me ven de la Luna es lo mismo que decir a qué distancia vería yo la Tierra si estuviera en el lugar de la Luna. ¿Sí me va a entender? Digamos, tengo un observador y a cierta distancia D tiene la Luna. Esta pregunta, ¿qué me está diciendo? Un observador en la Luna, ¿de qué tamaño vería la Tierra? Es lo mismo decir que este observador a esa distancia de qué tamaño vería la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que les mostré en el punto anterior, el truquito. Yo digo, el tamaño angular de la Luna sobre el tamaño angular de la Tierra, y yo ya sé cuál es el tamaño angular de la Luna, me lo da el problema, va a ser igual a, entonces hago esta función para la Luna dividida esa función para la Tierra. Entonces me da K para el tamaño de la Luna sobre K para el tamaño de la Tierra. Las K se me cancelan y yo llego a lo siguiente, el tamaño angular de la Tierra es igual al tamaño angular de la Luna por el radio de la Tierra sobre el radio de la Luna. Es una regla de 3. Esa es la forma como yo hago la regla de 3. Yo he visto muchas formas, hay algunos que hacen una tablita, pero todas sirven. Para ángulos pequeños, esto es una relación de proporcionalidad, se puede aplicar una regla de 3 y yo llego al siguiente resultado. Tamaño angular de la Luna es medio grado por la relación entre el radio de la Tierra,
que es 6371, sobre el radio de la Luna, 1737. Entonces, yo digo que es 0.5 grados por 6371. No voy a poner las unidades porque ya se me cancelaron. 1737. Eso me da 1.8. ¿Sí? Que es esta acá. La forma larga sería, yo tengo el radio de la Luna, tengo el tamaño angular de la Luna, entonces de esta expresión, o la del tangente, que acuérdense que eso es esencialmente lo mismo, R sobre D. Entonces de esa expresión yo puedo encontrar D, la distancia de la Luna, y después vuelvo a aplicar la misma expresión, solo que esta vez tengo el radio de la Tierra y tengo la distancia para hallar el ángulo. Mucho más largo, llega al mismo resultado. ¿Ok? Sigamos. Vamos de tiempo. Ok. Alrededor de una estrella M orbitan dos planetas, M1 y M2. El primero se encuentra 9 veces más cerca que el segundo, y al segundo le toma 81 días dar una vuelta alrededor de M. La razón entre las rapideces de cada planeta, B1 y B2, es... Está buena. Está bueno. Entonces me preguntan, veamos que nos preguntan por B1 sobre B2 y cuántos días le toma al planeta M1 dar la vuelta alrededor de M. Ok. Entonces, veamos, ¿qué datos nos dan? Me dan que la distancia 2 es 9 veces la distancia 1, ¿correcto? El primero se encuentra 9 veces más cerca que el segundo. Entonces el segundo se encuentra 9 veces más lejos que el primero, si la distancia es 9 veces mayor. Y el periodo del segundo es 81 días. Estos son los datos. ¿Ok? Entonces veamos esto. Con esto podemos hacer exactamente lo mismo. Eso sirve un montón. Y les va a servir mucho para la segunda ronda. Entonces yo digo que B1 es GM sobre esa distancia. ¿Se acuerdan? O bueno, ahí le están poniendo R. Entonces pongámosle R2 y R1. Entonces, esto se cumple. Otra forma de ver eso, que B1 es proporcional a una constante, que es raíz de GM, no nos interesa. Bueno, perdón, no. Si es constante ya sería igualdad. Simplemente B1 es proporcional, o no B1, sino cualquier velocidad, a 1 sobre raíz de R. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la misma relación que hemos venido haciendo. Tengo que B1 sobre B2 es, y ahí se me van a invertir porque es una relación inversa, a raíz de R2 sobre raíz de R1. ¿Ok? Voy a integrar la raíz. Pues o no integrar, sino voy a juntar la raíz. R2 sobre R1. ¿Y cuánto es R2 sobre R1? Pues acordémonos. Verga, sí estaban hablando en el chat. Estaban haciendo propuestas de T sobre L, bien. Bien. Juan se propuso una regla de 3, excelente, eso es. Igualaría 0.5 de regla de 3, listo, lo llaman por regla de 3, genial. Listo, entonces sigamos con esta otra regla de 3. B1 sobre B2 es la raíz de R2 sobre R1, pero R2 es 9 veces R1, entonces eso es 9 por R1 sobre R1. Se me va a cancelar el R1, entonces raíz de 9, eso es igual a 3. Y aquí está. ¿Ok? ¿Y cuántos días le toma a M1 dar la vuelta alrededor de M? Pues entonces hay quien nos ayuda, nuestro amigo Kepler. Nosotros sabemos que el periodo es proporcional a la distancia a la 3. Perdón, el periodo al cuadrado es proporcional a la distancia a la 3. ¿Ok? Entonces, pongámoslo de esta forma. Borramos aquí y digamos que el periodo es proporcional a la distancia a las 3 medios. ¿Ok? Entonces, digamos,
periodo 1 sobre periodo 2 es igual a R1 sobre R2. Acuérdense, cuando yo hago estas relaciones, se me cruza, sí, arriba 1, abajo 2, arriba 2 y abajo 1, cuando es una relación inversa como esta. En el caso del periodo, es una relación directa, entonces P1, P2, R1, R2, y mantengo el exponente. Entonces, eso es R1 sobre R2, ahí sí queda un noveno a la 3 medios. ¿Y cuánto es un noveno a la 3 medios? Fíjense que yo puedo P1 sobre P2. Yo puedo meter ese un medio, es una raíz, entonces queda 1 sobre 3 y después lo elevo a la 3. Y eso me da esencialmente 1 sobre 27, ¿cierto? ¿Qué significa? Yo despejo esto acá, paso el 2 a multiplicar y me da que P1 es igual a P2 sobre 27. O sea que P1 es mucho más rápido, que va acorde con lo que nosotros sabemos. Entonces 81 sobre 27 me da 3. ¡Pum! Y la relación es la misma. ¿Ok? ¿Cómo van con eso? Bien. ¿Alguna duda? A ver, abramos el chat. Otra regla de 3. Listo. Oh, súper. Estrellas de estrellas. Me dicen, Betelgeuse es una estrella de la constelación de Orión que explotará como una supernova en los próximos 600 a 100.000 años. ¿Se acuerdan cuando Betelgeuse estaba como para explotar? Que todos estamos esperando que se explotara. Buenos tiempos, y no estamos encerrados. Viejo puta. La supergigante roja Alfa Orionis tiene una magnitud aparente. Lo voy a escribir una para llevar la cuenta. Tiene una magnitud aparente de 0.42. Un paralaje de 0.005 segundos de arco. Y Rigel. Listo, entonces eso es para Betelgeuse. Betelgeuse. Y para Rigel tengo que M2 es igual a 0.13 y el paralaje es 0.004 arcos segundos. Entonces me preguntan primero la magnitud absoluta de Betelgeuse, la distancia de Betelgeuse en años luz y... Bueno, ahorita miramos esto. Veamos primero magnitud absoluta. No, ni siquiera. Me pregunta... Culo pregunta trampa. O mentiras, acuérdense que hay ecuaciones que me van a relacionar magnitud aparente con magnitud absoluta usando velocidad. Hay otras que utilizan el paralaje. Nosotros la que vimos, la velocidad no, la distancia, relacionan la magnitud aparente con la absoluta usando la distancia y otras usan el paralaje. Nosotros vimos muy brevemente, yo me acuerdo que antes de la prueba les pasé la ecuación, les dije, vean, seguramente les van a preguntar cosas de magnitud absoluta, entonces tengan una lástima porque hubiera sido bueno sentarnos a hacer problemas de ese tipo. Pero esencialmente la ecuación era esta. Magnitud absoluta es magnitud aparente más 5 menos 5 logaritmo de la distancia. Y esta distancia está en parsecs. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Nosotros sabemos que el paralaje, cuando está en arcos segundos, es 1 sobre la distancia en parsecs. Correcto. Sí, acuérdense que cuando una estrella está a un parsec, entonces 1 sobre 1, eso me da un arco segundo, que es la definición. Cuando una estrella está más de un parsec, entonces esa relación me da ya menor que 1. Y es el paralaje que siempre vamos a encontrar para las estrellas. Fíjense, estos como son de chiquitos, 0.005, 0.004. A quien le interese, yo puedo reemplazar esto aquí
Y lo único que sucede, fíjense, es que hagámoslo, esto es muy bonito de los logaritmos. M más 5 menos 5 logaritmo de... Pero entonces voy a hacer algo. Este menos 1 que está multiplicando, acuérdense que cualquier cosa que esté multiplicando aquí el logaritmo, yo lo puedo pasar como potencia. El 5 lo voy a dejar ahí, pero el menos 1 lo voy a pasar. Entonces eso queda d a la menos 1. ¿Y d a la menos 1 qué es? Pues es el paralaje. Sí, acuérdense que un número a la menos 1 es 1 sobre ese número que es el paralaje. Entonces aquí tenemos otra expresión para la magnitud absoluta. Háganlo en calculadora y me van diciendo cuánto les da. Yo lo voy a ir haciendo también. Entonces tenemos magnitud aparente 0.42 más 5 logaritmo de 0.005. Y a mí me da, ojalá ustedes les dé lo mismo, menos 6.08, que se destaca. Y con esta relación de aquí, de una podemos encontrar, o bueno, tendríamos que invertirla. Decimos que la distancia en parsecs es 1 sobre el paralaje. Entonces decimos que 1 sobre 0.005 es de 200 parsecs. Entonces sería trampa. Sí, no sería esa de ahí porque nos preguntan en años luz. Y esto está en parsecs. Entonces lo tenemos que pasar a años luz, 200 parsecs, por la regla de conversión. Fíjense que un parsec es 3.26 años luz. Entonces, ¿cuánto nos da 200 por 3.26? Eso es distancia en años luz. Es 652, que es esta acá. Ve, todas han sido como la B, ¿no? Ah, no. Listo. Va a ver el chat. Estoy pendiente. Veamos esto. Durante los últimos meses, la comunidad astronómica se asombró por un rápido descenso del brillo de la estrella Betelgeuse. Este cambio se atribuyó a una disminución del brillo superficial aparente de la estrella, tal vez causado por material alrededor del astro, manchas solares gigantescas. Si la magnitud aparente de la estrella pasó de 0.5 a 1.37, ¿en qué proporción disminuyó la luminosidad del astro? Suponga que el flujo superficial siempre fue homogéneo sobre toda la superficie. No espero que les haya ido muy bien en este punto en particular, porque eso es algo que estamos por ver y es cómo se relacionan luminosidades, brillos y magnitudes. Ojalá, si lo supieron hacer, pues excelente, pero veamos. Voy a copiar esto para el tablero, 0.5 y 1.37. Igual si no lo hicieron aquí, pues estamos para aprender mucho. Entonces, ¿cuánto es que era? 0.5. Entonces la magnitud, me gusta, vámonos con azul. La magnitud 1 es 0.5 y la magnitud 2 es 1.37. Listo. Los que estuvieron el año pasado o han estudiado el libro de Alonso o de algún libro de astronomía van a saber que hay una ecuación que nos va a relacionar el brillo de las estrellas con sus magnitudes, que tiene que ver con logaritmos o de pronto con potencias. Hay bastantes ecuaciones. Mi favorita es esta acá, que brillo 1 sobre brillo 2, cuando yo relaciono dos brillos de estrellas, eso es igual a 10 por 2 multiplica a M2 menos M1 quintos. Se ve súper rara. Y ustedes, los que no la han visto, dirán, nada, yo para qué estoy presentando Olimpiadas de Astronomía si no entiendo esa mierda. Pero fíjense lo bonito que es. Esencialmente, ahí está escondida la regla de las magnitudes. Eso que hemos visto de que 5 magnitudes o diferencia de 5 magnitudes corresponde a una diferencia de 100 en el brillo. Veamos lo siguiente. Y ahí también está que las magnitudes son invertidas. Esta ecuación, yo creo que incluso fue esta, yo siempre cuento, no fue esta, pero fue una parecida. A ver qué dice el chat. Porque cuando pongo el chat ya no me aparece.
Esa era una de las que no me sabía, sí. No es esta, pero a mí me gusta tanto una ecuación muy similar a esta, que ahorita la vamos a ver. Yo creo que me voy a gastar más tiempo explicando esto porque sirve de clase y aprenden mucho que pasándomelo a la carrera, porque es imposible, es importante que sepan esto. Alguna vez un estudiante de nosotros me dijo, como en 2017, como parce, me estoy tatuando ecuaciones en el cuerpo, ¿qué ecuación me tatuarías vos? Pues, o qué ecuación te gusta mucho a vos que dirías que me tatuara. Y yo dije, esta marica, la relación de brillo y magnitud, porque es una belleza. Fíjense en esto. Digamos, lo podemos escribir de esta forma. Brillo 1 sobre brillo 2, eso es 10 a la 2 por delta M, o sea, la diferencia de las magnitudes dividido 5. Sí, es lo mismo, delta M es M2 menos M1. Entonces veamos lo siguiente, veamos cómo aplica la regla ahí. Yo digo que delta M es una diferencia de 5 magnitudes. M2 es cualquier magnitud, magnitud 10, magnitud 15, lo que sea, pero M1 es 5 magnitudes por debajo. Entonces pongamos un ejemplo cualquiera. Entonces 10 y magnitud 5. Sabemos que como la escala de magnitudes es inversa, entonces la más brillante es esta acá, ¿sí? M1. Entonces yo tengo que esperar que B1 sea más grande que B2. Pero ahora vamos a eso. Entonces yo simplemente digo que delta M es 5. 5 diferencias de magnitudes. Entonces fíjense lo que pasa cuando reemplazo yo acá. Algunos ya la deben estar viendo. 10 a la 2 por 5 sobre 5. Y eso es lo mismo que 10 a la 2. O sea que B1 es 100 veces B2. Hermoso, ¿no? Absolutamente precioso, a mí me parece. No sé por qué me emociona tanto, pero el hecho es que un montón de reglas de las escalas de magnitudes funcionan aquí. ¿Ok? No lo voy a borrar porque es bonito. Ah, bueno, entonces el resultado de eso es que nosotros podemos plantear un cero de la escala de magnitudes con Vega. Si yo digo B1 sea el brillo de cualquier estrella sobre el brillo de Vega, y yo voy a decir que la magnitud de Vega es cero, ¿sí? La magnitud cero es la magnitud de Vega. Entonces, eso es 10 a la 2, M2 menos M1, pero M2 es cero. Entonces, es solo M1 quintos. Y eso uno lo escribe a esta expresión que es la que yo le hice tatuar a Sócrates, que se llamaba el brillo de una estrella. Es 10, perdón, qué mal tatuador. Es el brillo de Vega multiplicado 10 veces, o bueno, 10 a la menos 2 m quintos. A mí esa ecuación, verga, esta ecuación me parece hermosa, porque entonces ya uno tiene la magnitud aparente de una estrella y ya sabe su brillo de inmediato. Entonces vamos a hacer el problema, ¿sí? Que esa es más o menos la explicación de dónde viene esa ecuación que necesitábamos. Falta algo para el problema. Aquí estamos hablando de brillos y acuérdense que el brillo es lo que me llega. Me están preguntando por luminosidades. ¿Qué problema hay ahí? Fíjense, no es difícil. Yo digo que la luminosidad es, o más bien, el brillo es la luminosidad sobre 4pi la distancia al cuadrado. Entonces yo digo que la luminosidad es simplemente 4pi distancia al cuadrado por el brillo. Acuérdense que el brillo es lo que pasa si cogemos toda la energía que manda la estrella y la separamos como en pedacitos, la distribuimos en una esfera de radio D. Entonces yo puedo decir lo mismo, la luminosidad es 4pi d al cuadrado por el brillo. Entonces si yo hago una relación de luminosidades, fíjense que eso es 4pi d a la 2 por el brillo 1 que mido de Betelgeuse, digo 4pi d a la 2 por el brillo 2 que mido de Betelgeuse, pero de 1 y de 2 no ha cambiado, es la misma distancia Betelgeuse. Entonces esto se me cancela. Entonces quedo con B1 sobre B2 y ahí sí puedo meter mi expresión supermágica. 2 por la magnitud 2, que es 1.37, menos la magnitud 1, que es 0.5, sobre 5. Eso es, veamos, necesito una calculadora largo.
10 a la 2 veces, abre paréntesis, 1.37 menos 0.5 dividido 5. Eso me da 2.22. Entonces, voy a pasar el brillo 2 a multiplicar una vez. El brillo 1 es 2.22 veces el brillo 2. Si hago lo inverso, es 1 sobre 2.22. Entonces, el brillo 2 es 0.45 veces el brillo 1. Que no me acuerdo qué me están preguntando. Y llego a lo mismo. Yo puedo devolverme a lo de las luminosidades y decir la misma relación. La luminosidad 1 es 2.2 veces la luminosidad 2 y la luminosidad 2 es 0.45 veces la luminosidad 1. Vamos a ver qué nos estaban preguntando. ¿En qué proporción disminuyó la luminosidad del astro? Entonces fíjense que sería esta acá, porque 2.22 también nos dio, pero eso sería un aumento. O, bueno, ahí es discutible con qué entienden, en qué proporción aumentó. Digamos, si se redujo a la mitad, por decir algo, un número, ¿eso se redujo en proporción de 2 o se redujo en proporción de 0.5? Ahí sí sería comprensión lectora. Yo pondría, ¿en qué proporción se redujo? Sí, otra vez la historia del tatuaje me dieron por interno. Sí, esa historia me parece genial. Cuando hablo de esa ecuación me emociono mucho porque eso pasó. Bueno, no voy a, la verdad, voy a borrar eso. Yo creo que ahí sí quedo yo con la duda. Porque ¿en qué proporción? Si se reduce a la mitad de esos en proporción a 2 o en proporción 0.5. Bueno, el caso es que es una de esas dos. Ya queda a su juicio de lectura o de interpretación. Este me lo quiero saltar por ahora porque lo leí y dice: un satélite muy luminoso está en una órbita polar con radio 6.870 de altura sobre la superficie de la Tierra. Entonces eso me parece un poquito raro porque me dice órbita polar de radio tal, pero después me dicen que es una altura. Entonces no sé si el problema pues está mal escrito, está mal hecho. Entonces yo digo que si nos sobra tiempo volvamos a hay otros más interesantes. Durante una misión de alunizaje del Apolo, el módulo de comando continúa en órbita alrededor de la Luna a una altura de 100 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le toma al módulo dar una vuelta alrededor de la Luna? Bueno, ese esencialmente es Kepler, ¿sí? Tenemos que T es raíz de 4pi cuadrado, la distancia, que sería el radio de la Luna más la altura, mucho cuidado con las unidades, sobre Gm. Y M es la masa de la Luna, si la tendrían que haber dado. O si no, pues un examen virtual, pues yo creo que buscar una masa en internet no hay problema. Ah, bueno, y ahí yo creo que decía en el enunciado que uno puede buscar constantes, ¿no? Entonces es eso. ¿Alguno lo hizo que me quiera decir cuánto le dio? Para saltarnos ese que es súper clásico. Bueno, no, en una carrerita. Raíz de 4pi cuadrado por... ¿Y el radio de la Luna cuánto es? No, bueno, ahorita lo busco, para no ponerme a gastarle tiempo a eso. Entonces me dicen esta información. Un astronauta de 750 newtons de peso es ubicado a cierto punto de la Tierra en el que el valor G es tanto. La masa del astronauta es, bueno, eso es simplemente Newton. F es igual a mg. Entonces M es igual a F sobre G. Falso. Porque me dicen, un astronauta con un peso de tanto es ubicado a cierto punto de la Tierra tanto. Ok, entonces lo que yo entiendo de ahí, escríbanme en el chat, por favor, si ustedes entienden algo diferente o si lo hicieron diferente. Lo que yo entiendo de ahí es que el astronauta normalmente en la Tierra tiene 750 newtons de peso, de manera tal que lo movemos, o sea, hay que hallar la masa con esos 750 newtons y lo movemos, después de hallar esa masa, lo movemos al punto donde la gravedad es menor y
Ay, un pucha, qué susto. Me sonó el Skype. Espera, se lo cierro. Skype. No. Bueno, no sé. A ver. Si el valor de la gravedad en la Tierra es 9.8 metros por segundo cuadrado, la masa del astronauta es... Pues que la masa no cambiaría, ¿no? Eso es lo que yo hice. Hallar primero la masa con... Veámoslo de las dos formas como se hace. Muchas veces esto es comprensión lectora y como que el punto no es muy claro sobre si ese peso se refiere al peso sobre la Tierra o el peso en ese punto particular. Pues yo asumí que era el peso sobre la Tierra, Ujú. porque luego es cuando nos preguntan el peso del astronauta en dicho punto, entonces ya podemos saber que son dos pesos Ah, diferentes. bueno, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Eh, ok. Entonces, listo, sí, sí. Entonces ahí sí sería 750 sobre 9.8 y eso me va a dar 750 sobre 9.8 es 76.5. Ah, pero mira qué vuelta, no salen las masas. Si este es, sí, tiene que ser como tú dices, porque si me dicen el peso de dicho astronauta en ese punto mágico allá. Espérate. Ven, Luz, Hola. una A cosa mí me que yo pasó hice, eso. una cosa que yo hice con ese punto es que yo lo use más la lógica, porque dudo que un adulto pese 35 kilos y menos 20. Y no creo que envíen a un astronauta con sobrepeso. Bueno, está interesante. Yo creo que entonces, veamos, y es lógica lo que toca usar acá. Usemos esa comprensión de lectura. Digamos que entonces 750 es el peso en la Tierra. Me daría entonces un peso, o bueno, una masa de, de 76.5, suponiendo que cuando me dicen dicho punto, se refieren a este punto de acá. ¿Ok? Esa masa no está acá. Entonces ya empiezo a tener problemas por ahí. Y veamos, ese mismo 76, multipliquémoslo por 6.82 y me da un peso de... Entonces, veamos, tengo la Tierra. Entonces, la forma 1, llamémoslo aquí, forma 1. Está muy interesante esa que dice, yo creo que esa va a ser la lógica del peso del astronauta. Forma 1, aquí tiene 750, entonces tendría 76.5. Estos son kilos y estos son newtons. Y lejos de la Tierra, entonces seguiría teniendo la misma masa, pero entonces ya tendría un peso de 522 newtons. La forma 2 es que aquí tenga 750 newtons y hacemos la división es con esa gravedad. 750 sobre 6,82. Ah, verga, tampoco me da ninguna. Qué raro. Entonces, ¿qué es la cosa? Bueno, si lo hago de la otra forma, me da que la masa es de 109, bueno, 110. Agus, la Hola. verdad es que este punto nunca está exacto, porque tampoco en el segundo punto yo lo hice y no Ujú. me daba 520, me daba como 526 newtons, algo así. Sí, Entonces yo dije, voy a probar con las más, entonces si me con los otros, ¿no? Y hice newtons. no te escuché bueno, no, la verdad no te escuché nada, pero ahí medio interpreté lo que dijiste, menos lo del final. O sea, yo Pero probé con todas sí, las masas, pero al final no daba ninguna coincidía con los pesos. verdad. Entonces, wow, vaya, vaya, qué sorpresa, la UAN tiene problemas en su Olimpiada. Eh, si la forma 2 decimos que el peso de 750 es arriba, entonces nos da esta masa acá que tampoco sirve con ninguna.
y nos daría un peso abajo de 1078 newtons. En caso de que nos dijeran el valor de la gravedad en la Tierra es de tanto, y que al decir aquí el peso del astronauta en dicho punto sea la Tierra. Y tampoco da ninguna. Vaya, vaya. Entonces, ¿yo qué diría? Primero, como les rebajan por puntos malos, entonces esto no lo respondería porque pues, están locos. Yo diría que tiene más sentido, por lógica, lo que dice el parcero, que un astronauta tenga esta masa de acá. Aunque yo no sé, 110 kilos, un astronauta bien fuerte, bien teso, tendría, no sé, ¿cuánto pesa alguien bien musculoso? Pues alguien bien musculoso pesa así mucho 100, pero 140, lo dudo demasiado. Sí, bueno, no, para responder aquí, sí yo pondría esta, pero hasta no la pondría, porque si no me da exacto eso, X. Y en esta forma 1 me da 522, esto es 520. Creo que el 520 no corresponde al 70.6. No. Ah, no, perdón. Es por 6.82. Bueno, si es como, ¿fue Natasha la que dijo o quién dijo que no correspondía a ninguna masa? Sí, no, ninguna de estas masas corresponde a estas cosas de acá, entonces está malo. Está malo, malo, malo. Qué gonorrea. Me disculpan las groserías. Bueno, a continuación nos muestran un mapa de la superficie de Marte y una tabla de algunas de las misiones que se han enviado al planeta rojo. Sin embargo, en julio del presente año, la misión Perseverancia o Mars 2020 será enviada a un lugar amartillado indicado con el número. Bueno, ahí medio se ven los números, medio no se ven. O sea, literal, me hierve la sangre. La prueba es virtual, igual hicieron mala impresión. 3, 2, 5, 4. Pues lo podrían haber hecho mucho más claro virtual, pero bueno, en fin. Mars 2020, aquí están las coordenadas, entonces sería 8,23 norte, o sea, por los días 2030, entonces por acá, y 77 este, entonces 90, 0, 77, eso está por acá. Yo tengo una duda, quién vio el show de Marte que les hice? Pues lo que hice con el planetario. Que ahí lo comenté, eso es... Me quedé con una pregunta. Sí, hágala. Y si nosotros enviamos unas bacterias lo suficientemente resistentes al frío y a otras cosas a Marte, ¿sobrevivirían y podría haber vida en Marte? Sí, claro. Eso es un problema de la NASA muy grande sobre bioética, porque muchas de las misiones, ellos las desinfectan un montón para no ir a contaminar allá. Y hay tres cuestiones. La primera es que sería muy pelle, porque entonces si se riegan las bacterias que nosotros llevamos, ya cualquier bacteria que encontremos, lo más probable es que termine siendo de nosotros. ¿Sí? Entonces se nos caga la ciencia. Sería muy difícil discernir la vida de Marte de la vida que llevamos. Lo segundo sería un problema ético, ¿sí? Y es que, ¿qué tal que sí haya vida en Marte, pero entonces las bacterias de nosotros cambien el ecosistema y se coman esas bacterias o les acaben la... Sí, estaríamos matando la única vida extraplanetaria que conoceríamos. Y lo tercero, no me acuerdo qué era lo tercero que iba a decir, pero en fin, sí, se podrían sobrevivir. Incluso hay varias misiones que no estamos segurísimos de si se fueron del todo limpias. Las Viking, por ejemplo, hicieron unos experimentos biológicos y dieron resultados para algunas cosas, algunos elementos orgánicos, no vida, sino elementos orgánicos, y hubo mucha controversia porque mucha gente dijo, no, eso se lo limpiaron mal, limpiaron el tubo de ensayo con babitas y por eso les dio ese resultado, eso no cuenta. Entonces nunca supimos si de verdad fueron elementos biológicos o cosas que llevamos. El caso, esto es muy interesante porque el Mars 2020, el Perseverance, por aquí hay un río seco, obviamente, que sale a la planicie de Dicidis, que eso es súper bacano porque esta de acá, lo que les conté en el show, es antípoda de este punto de acá. Y es un cráter de impacto. Y ahí sale uno de los ríos secos de Marte. Entonces, por eso la van a mandar allá, porque seguramente al final del río
puede haber más restos biológicos que en otros lugares. Entonces, bueno, entonces sería la 3. Muy interesante. Observando como Galileo. Bueno, Galileo observó lunas, inició tablas, bla, bla, bla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A continuación se muestran las configuraciones originales de los satélites de Júpiter observados por Galileo en enero. Ya. O sea, hay que ver esta foto. Corresponde a cuál observación de Galileo. Pues, fijémonos, vemos 3 lunas acá, una luna acá. Yo supongo que nada, sería este. No. Sí. Enero 13. Ya, no creo que nadie proteste nada al respecto. Pues sí, raro sería que hubiera otra opción con un punto acá y 3 puntos acá, porque ya ahí sí el telescopio invierte las cosas y no nos sabría bien. Pero bueno, pues sí. Galileo Galilei, además de observar las lunas galileas, realizó muchas observaciones más. Se muestra un registro realizado de algunos cuerpos celestes. Al comparar objetos 1 y 2 observados por Galileo con las imágenes de la actualidad, estos corresponderían a... Chan, chan, chan. Ay, marica. ¿Eso qué? ¿Qué dicen ustedes? Agus, yo empecé a descartar. O sea, Sí, las que menos se me parecían las fui descartando. Y sí. así, pues, intenté porque según yo, ninguno. Pues yo creo que Pesebre y Orión, Pues, Orión y Playa, yo creo que estas son las Pléyades. Busquemos una foto. Bueno, ahí está. ¿Qué ibas a decir, Samuel? pues no, pues yo también hice lo mismo de empezar a descartar y empezar a mirar lo que pues aquí nos muestran como de la estrellita, luego las mostró, los dibujó muy bien y Sí, empezar a descartar lo que eran estas. sí, porque el cometa, pues obviamente no, nebulosa planetaria no. Aquí hay una vuelta, porque entonces, si es Orión, también podría ser la nebulosa. Digamos, las Pléyades, yo sí diría con mucha certeza que estas son las Pléyades. Sí, viendo la foto, estoy casi seguro. El objeto 2. Entonces sería u Orión y Pléyades o Cometa Pléyades. Cierto que no podría ser pesebre, o alguien me quiere decir, no, yo sí pienso que puede ser el pesebre. Yo me atreví a poner al pesebre y a Orión. Pesebre y Orión. Como que este es Orión, También digo, este es igual pesebre y este es Orión. un pesebre, porque aquí tiene tres punticos, más esas cositas de aquí. Yo iba a poner pesebre y Orión, pero no sé, no me gustó porque no sé qué está relacionado con todo un evento bien, pero sí, poner Natasha, tu los micrófono odian. suena súper cortado por la red. Pues yo te escucho súper mal. Pero hay gente de acuerdo conmigo en que ese segundo es las Pléyades. Porque yo ahí no veo a Orión. Yo vería más fácil, digamos, que estas fueran Alditac, Alilam, Mintaka y la nebulosa Orión, que sí, también es que es que una rara pregunta, porque fíjense que el pesebre también son 3 estrellitas y una arriba y una abajo, o sea, el pesebre es como Orión chiquitico, me parece muy bacano, eso es algo también coincidental, todo chévere, pero yo diría, fíjense, sí, estas son las Pléyades, porque yo no le veo forma de Orión por ningún lado. O sea, esta puede ser el pesebre, ¿sí? Yo estaría de acuerdo con que pueda ser el pesebre u Orión. Pero si estas son las Pléyades, la única respuesta que tiene Pléyades en la segunda sería o Cometa y Pléyades, o Orión y Pléyades. Cometa ya sabemos que no es, ¿cierto? O ese sería un cometa.
digamos que no. A mí se me parece más a las Pléyades. Entonces, Cometa y Pléyades, ¿no? Yo diría Orión y Pléyades, no con mucha certeza. Pesebre y Orión, no sé, quedémonos con la duda ahí. Pero es que las pruebas también, o sea, teniendo la posibilidad de que son online y esas fotos todas y todo. Sí, ok. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces Pues lo de cacho, los... Cristian, no confían mucho. Sí, eso está grabado, para que sepa. Eh, Pero sí, la verdad, es un vaya vaya, qué sorpresa. Veamos este. Cuerpo negro 1, el cuerpo frío se puede ubicar en el rango, o bueno, ¿qué? Nos dan esa tablita. A continuación se muestra la curva específica que emite un cuerpo negro. Esta curva determina la máxima cantidad de radiación. Bueno, eso lo vimos, lo vimos. El cuerpo puede emitir caliente, izquierda, caliente y frío. Listo, entonces longitudes de onda, melo. Entonces el cuerpo frío se puede ubicar en el rango. Ve que este problema está chévere. Entonces el cuerpo frío está entre 0.5 micrómetros y ahí donde lo estamos viendo, 3.5 micrómetros. Sí, micrómetros. Eso es 5 por 10 a la micrómetros es menos 6, pero es 0.5, entonces menos 7. Y esto es 3.5 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Entonces veamos. Entre... Uy, what? Eso es un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Bueno, ese 0.5 se nos metería un poquitico en el visible. Sí, porque fíjense que el visible va desde... La longitud de onda más alta es 770 nanómetros y eso cae por acá. Entonces no, digamos que está desde 1, que eso es 1 por 10 a la menos 6 a 3 por 10 a la menos 6. Entonces eso estaría por acá. ¿Sí? El frío, ¿se puede ubicar en rayos gamma? No. Microondas, no, ni muerto. Rayos X, nada. Ah. Lo peor es que cuadra más con el visible que con el térmico, pero tendría que ser térmico, ¿no? ¿Pero este qué cuerpo es? Pues cuerpo frío es lo que yo tendría la duda porque un pedacito sí brilla en el... Es más, podríamos hacer ley de Beam. Vea, 1.3 micrómetros. Veamos, 2.797 por 10 a la menos 3 sobre 1.3 por 10 a la menos 6. No, marica. Eso tiene una temperatura de 2000 Kelvin. Sí, el cuerpo frío. 2000 Kelvin. Entonces muy frío tampoco es... Vámonos con el visible. ¿Sí? Que uno frío, o yo leo frío y me imagino pues nada, una persona. Pero por el pico de emisión, uno ya puede decir que eso es de pronto en una estrella, o sí una estrella, pero al menos un cuerpo que emite en cosas más interesantes. Y este caliente, si podemos ver que el pico corresponde, veamos, a 0.6 por 10 a la menos 6. Es una temperatura de 4600 Kelvin. Creo que después nos preguntan eso. El cuerpo caliente se puede ubicar en el rango del visible también. Entonces, ahora esto, yo tendría mi duda, ¿sí? Porque el frío, yo diría, solo leyendo las respuestas, térmico. Sí, es más, bueno, este frío. Yo diría térmico por el hecho de que sea frío, pero por la información que me dan, yo diría visible, un poquito, porque es que el térmico, fíjense que empieza en 10 a la menos 5. Y este rango que nos dan, pues ni cerca. De pronto si uno extiende eso, pero más o menos.
Entonces esta no sabría. El caliente sí, obviamente el visible, sí, full visible. Esto va de 440 a... Este es el rango visible y emite máximo ahí. La temperatura del cuerpo caliente se encuentra entre... Listo, entonces ley de Wien, no, pues me comí eso, pero acordémonos que ley de Wien es esto así. Esto es 2.797, creo, algo así, por 10 a la menos 3 metros Kelvin. Entonces, yo tengo la temperatura de emisión B, la longitud de onda máxima, que es alrededor de 0.5 micrómetros, entonces 0.5 o 0.6 por 10 a la menos 6 metros. Entonces llego a que la temperatura es eso que les dije, 4600 Kelvin. No es esta, no es esta. De 3000 a 4000 y de 5000 a 6000. ¿Ustedes qué pusieron? Aunque yo lo hice aquí con 0.6. Yo había puesto la de 5000 a 6000. Sí, no, sí tiene sentido. Yo hice... He medido un resultado más distinto. Sí, no, yo lo hice con 0.6, pero si lo ponemos en 0.5, que sí está más en 0.5, ahí sí me da 5590 Kelvin. ¿Sí? ¿A vos te dio eso? ¿Sí? ¿Y esa temperatura? Listo. Listo. Entonces ahí lo tenemos. 19. Ve, qué lindo problema. ¿Quién lo habrá propuesto? Este es mío. ¿Cómo les fue? Este sí no lo voy a hacer yo. Quiero que me digan ustedes qué piensan. Leámoslo. El 19 de febrero, los astrónomos del CSS en Arizona descubrieron que la Tierra había capturado un objeto interplanetario del tamaño de un carro. El cuerpo, llamado 2020 CD3, tiene un periodo orbital de 47 días. Teniendo en cuenta que la tercera ley de Kepler es taque, si la masa de 2020 CD3 se duplica, su periodo orbital... ¿Cuál es la respuesta? No se reducía a un cuarto. Yo lo reducí un cuarto, pues yo lo hice de la manera chapucera, reduciendo cuál era, y el orbital, espera, voy a bajarte un poquito a luz. Ok. Bueno, sí, el punto es que yo puse esto porque yo empecé a hacerlo de la manera chapucera, modificando la masa, pues colocando una variable, y pues fue lo más cercano que me dio. Ok. ¿Alguien tiene... Jerónimo Arboleda dice no mostraría un cambio, ¿no? Pues, no sé, si uno duplica la masa en la fórmula y está, pues, denominador, entonces lo que va a hacer es que el numerito sea más pequeño, entonces la raíz cuadrada más pequeña. Yo puse que se reduciría a la mitad. Algo así puse. Interesante. Tú dices que se reduce a la mitad. Paula García también dice que se reduce a la mitad. Alguien que me responda, cuando nosotros dedujimos la ley de Kepler, ¿esta masa de quién es? Es que lo de la M que aparece ahí es la masa de la Tierra, porque esa ley de Kepler no está preguntando por la masa del objeto que la está orbitando. Entonces, si cambia el objeto según esa fórmula, no pasa nada. Fíjense que yo puedo aplicar la ley de Kepler orbitando alrededor del Sol, por ejemplo, para cualquier planeta. No importa si es un planeta muy grande, muy chiquito. Lo que importa es el cuerpo central. ¿Sí? Entonces, mis condolencias a los que pusieron un cuarto, un medio, pero en este caso, si la masa de este muñeco se duplica, no pasa nada. Sí, es de entender la ley de Kepler. Que la ley de Kepler no depende de el cuerpo que está orbitando, depende solamente del cuerpo central. ¿Ok? Listo, sigamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, súper bien. Este otro también lo propuse yo, que estoy bien encarretado con relatividad. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué respondieron?
yo estuve en los cursos pues Los de Jorge. ajá, de esto y gracias a eso lo puedo entender medio medio. Ok. Pues ¿Qué me dio entendiste? con, cuando lo quité, pues cuando reemplacé todos los datos que me dan ahí, pues me dio un resultado exacto que no me acuerdo cuál era. Ok. Pero creo que era como 23 segundos. Ok, vamos a verlo. Espérense, doy pausa aquí. Voy a cerrar este Skype que me tiene mamado. Bus, te quitaron el crédito de uno de tus problemas. Sí, yo sé, pusieron que yo compartí uno, pero bueno, pues igual uno no hace las cosas Es de por lo que se crédito, papá. puede. Denme un segundo. Eh, mm, ¿Dónde está Skype, marica? Bueno, no, entonces que se joda Skype. Listo. 23 segundos, parece que eso fue lo que les estaba dando. Acordémonos en relatividad a los que vieron el curso de Jorge. O bueno, leamos el punto primero. La relatividad especial de Einstein, publicada en 1905, nos equipó con nuevas y más precisas interpretaciones de la realidad. Uno de los resultados más conocidos es el hecho de que dos observadores viajando a distintas velocidades no van a medir el mismo tiempo de la misma manera. En particular, T0 es el intervalo temporal medido por un observador en reposo. ¿Ok? Y el tiempo T1 es el que mediría un observador que se mueve a una velocidad v con respecto al otro. Espérense que no me... ¿Por qué no me abre el chat? Ya, chat. ¿Cuál es la fórmula para calcular cómo nos fue en la prueba? Ya se las doy. Entonces, se las voy a poner aquí. La fórmula es como... O si alguien se las da, pongo en el chat, que yo no me acuerdo. Es como 4 por las correctas menos las incorrectas. Así. Creo que era eso, pero más 20 o algo así. Más 20. Listo. Una fórmula de varias variables. En fin, entonces, tengo un tiempo T0 que mide un observador quieto y un tiempo T1 que mide un observador en movimiento del mismo evento. ¿Ok? Si el observador en reposo mide un tiempo de 10 segundos y el segundo observador se mueve a 0.9 c, ¿sí? 0.9 veces la velocidad de la luz, el tiempo aproximado registrado por el segundo observador es... Ok. Este sí lo podemos descartar. No se puede bajar a 0.9 veces la velocidad de la luz. Obviamente sí. Sabemos que uno no se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Ok, para los que vieron el curso con Jorge, se acordarán que T1 se puede calcular así. ¿Sí? Es lo mismo. Toda esta chorrera de raíces es la cabrita. Y la cabrita es 1 sobre raíz de 1 menos algo que llaman beta al cuadrado. Y beta es la relación de velocidades. Que es lo mismo que está acá, solo que desglosadito de a pasitos. A mí me dan una relación de velocidades o cuántas veces estoy yendo a la velocidad de la luz y calculo el factor de Lorentz. Eso se llama así. El factor de Lorentz. Y ya puedo empezar a transformar tiempos de un lado a otro. ¿Sí? Interesante de relatividad es que esto acá, T sub 0, se llama el tiempo propio. Para mí, yo mido un tiempo y el tiempo que mide de eso que yo estoy haciendo visto desde otra persona, ¿qué dije? Yo mido un tiempo, sí, yo mido 10 segundos. Y veamos si el tiempo que mide otra persona que se mueve con respecto a mí es mayor o menor. B sobre C, o quién me dice, alguien que me diga por el chat de pronto, B sobre C tiene un límite superior. B sobre C nunca puede ser mayor que qué.
si yo no puedo viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces beta siempre va a ser menor que 1. ¿Ok? B sobre C siempre va a ser menor que 1. Porque B siempre va a ser menor que C. Entonces, esto de aquí me da 1 menos una cosa, que siempre es menor que 1, y más está al cuadrado, entonces siempre es menor que 1. Entonces esto me da un número fraccionario. Le saco raíz, me da como mayor razón un número fraccionario, y tengo que gamma es 1 sobre un número menor que 1. Entonces gamma me da mayor o igual a 1 siempre. Es decir, eso en palabras más aterrizadas. El tiempo que yo mido siempre es mayor visto desde observadores de movimiento. Yo mido 10 segundos y un observador en movimiento siempre va a medir un tiempo mayor. Por ejemplo, en Interestelar. En Interestelar, ¿cómo se llama? Cooper mide, no sé, 2 horas, lo que sea. Y desde la Tierra, o bueno, eso ya es relatividad general, porque eso ya es con gravedad, pero pasa lo mismo. Desde la Tierra, esos 10 segundos, ve esos, que 2 horas, lo midieron como 80 años. ¿Sí? Pasa esencialmente lo mismo. Hay algo muy interesante con eso que a mí me estalla la cabeza. Y como tenemos tiempo, estoy hablando chorreras, ya lo vamos a hacer el punto. A mí algo que me parece súper interesante y es que, digamos, yo estoy aquí quieto, midiendo mi tiempito con mi reloj, que parece como una cosa ahí toda rara. Y hay un observador que viene enclavado hacia mí a cierta velocidad. Entonces yo mido 10 segundos y ese observador toma el tiempo del mismo intervalo. Digamos que ese intervalo es, yo dejo caer una pelota y miro cómo cae hasta el piso y se demora 10 segundos. Ese observador cuenta un tiempo. Sí, pues es tan desparchado que se sienta solo a medir el tiempo prácticamente. Y después salgo corriendo a ver si mide un tiempo diferente, a ver si Einstein estaba en lo correcto. Y no, pues uno no mide ninguna diferencia. Entonces este tipo mide 10 segundos y este tipo que va en movimiento mide un tiempo mayor que 10 segundos. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta ecuación. Pero pasa algo muy raro con la relatividad y es que la relatividad en su nombre, en su definición, me dice que yo puedo tener sistemas de referencia relativos, ¿sí? De manera que para este tipo que se está moviendo, en realidad el universo es como así. Él está quieto y yo que estoy por acá y la pelota que está por acá y el piso que está por acá, todos nos estamos moviendo hacia él a una velocidad v. ¿Están de acuerdo? Y eso es física clásica. Sí, hasta ahora no he hecho nada raro. Eso es física de carritos, lo que hacemos en el colegio. Si yo voy en un carro a 10 kilómetros, para mí yo estoy quieto y es el mundo el que se está moviendo hacia mí. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasa tan extraño. Yo tengo este observador que... Entonces este es T2, llamémosle T2. Entonces el tipo toma un tiempo T2, que es lo que tarda esa pelota en caer. ¿Sí? Digamos que es mayor. No sé, este tipo midió que me demoraba 20 segundos. Sí, se demora 20 segundos en caer. Porque es mayor que lo que yo mido. Pero, fíjense esto tan interesante. Este tipo mide un tiempo de 20 segundos, pero por esta misma ecuación, este tipo está quieto, mide un tiempo de 20 segundos, entonces yo que me estoy moviendo con respecto a él, mediría un tiempo de 3 mayor a T2. Pero aquí dijimos que mi tiempo era de 10 segundos. ¿Sí? Vean eso que tan raro. Yo mido 10 segundos y el tipo que viene con respecto a mí mide un tiempo de 20 segundos del mismo evento. ¿Ok? Eso es lo que ya nos ha dicho la ecuación y nos dijo Jorge. Pero, para mí, si yo me pongo en movimiento con respecto al tipo, que yo no he hecho nada diferente, es simplemente cambiar sistemas de referencia. Yo estaría midiendo un tiempo mayor que mi tiempo. ¿Sí me voy a entender? O sea, el tiempo del tipo es mayor que mi tiempo y mi tiempo, visto de esta forma, sería mayor que el tiempo del tipo.
Eso parece ser como una paradoja, una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo va a ser T3 mayor que T1 si yo estoy midiendo al mismo tiempo? Y surge de una consecuencia súper abrumadora, súper extraña de la relatividad, y es que, la voy a poner aquí grande, no existe la simultaneidad. No existe. Quiere decir que yo no puedo decir que la caída de esta pelota empieza en este instante y cae acá. No puedo decir que eso pasa al mismo tiempo para los dos. ¿Sí? Empieza a caer la pelota para mí en un instante y para el otro tipo que se está moviendo no ha caído la pelota, no empezó a caer. Y él la mira y no empezó a caer. Y cae la pelota y yo mido un tiempo. ¿Sí? Y este tipo mide un tiempo desde que vio que empezó a caer la pelota y vio que golpeó el suelo. Pero son dos momentos distintos. O sea, no hay una forma de que todos los observadores del universo se pongan de acuerdo en que, ¡pum!, ya cayó la pelota. No existe. No existe la simultaneidad. Eso es algo que, como tenía tiempo, se los quería compartir porque a mí me explotó la cabeza en relatividad. Obviamente esas diferencias son, nada, pues chiquiticas a velocidades clásicas. En la Tierra nunca vamos a experimentar algo así, pero sí, la simultaneidad no existe. O sea, algo que para mí es el presente puede ser el pasado o el futuro de alguien más. ¿Sí? Que de ahí vienen también los que son más lectores, que yo sé que muchos han visto eso, las líneas de universo, ¿sí? O los conos de luz. Eso quiere decir que mi presente, que está acá, o bueno, no, eso ya es meterme con más cosas, vamos a resolver el problema. La mecánica clásica explica absolutamente todos los movimientos menos a altas velocidades. Sí, correcto. La mecánica clásica dice que pues, si vos agarras a acelerar, pues aceleras infinitamente. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún límite. Toca ver objetos muy veloces, muy rápidos. Hay unas consecuencias mucho menos triviales, por decirlo así. ¿Ok? Ya, esa era mi carreta del día de hoy. Hagamos el problema. Entonces, tenemos que T1, T1 es igual a T0, que es 10 segundos, sobre raíz de 0.9, bueno, 1 menos 0.9 al cuadrado. Y si hallamos eso en calculadora, creo que da 23, 10 sobre raíz de 1 menos 0.9 al cuadrado. Sí, da 22.9, o sea, 23. ¿Ok? Bien, veamos los puntos que dejamos de resolver. Ya lo hicimos, lo hicimos, estos tenemos la duda. Estos tenemos la duda. Lo hicimos, lo hicimos, tenemos la duda. Hagamos rapidito, ¿no? Entonces me toca buscar la masa de la luna. Masa luna. Ok, radio 1737. Masa. Mol más 7.34 por 10. 7.20. 7 ¿Cómo? por 10 a la 22. La masa de la luna era 7 por 10 a la 22. Sí, gracias. 7 por 10 a la 22 kilogramos. Y el radio de la luna es ¿cuánto? Se me olvidó ya. 1737 kilómetros. Listo. Entonces vamos a resolver esto pasito a pasito. Si le suma estos 100 kilómetros, entonces la distancia del centro de la luna ya sería 1837. Creo que no se está viendo lo que se está copiando. Ah, sí, perdón.
Gracias. Listo. Y yo voy a pasar esto a metros. 18,37,000 metros. Ok, entonces vamos a hacer esto. El tiempo lo voy a hacer de una vez, ¿no? Raíz de 4pi cuadrado por 18,37,000 a la 3 sobre g por 7 por 10 a la 22. Todo eso en raíz. Y eso me da 7,237 unidades. Horas, años, días, milenios, edades del universo. ¿Qué unidades? Segundos, muy bien. Uy, ya no tengo hora. Segundos. Y entonces, para convertir eso a horas, simplemente hacemos que una hora es 3.600 segundos. Fácil. Y eso nos da un medio, ¿no? A ver, 7, 2, 3, 7, 3.600. Eso me da B2, 2. ¿2? ¿A ustedes les dio esto? Sí, me dio 2. Hijo de puta. ¿Qué? Pero sí que hay 1.86, 1.8, 1.88. Exacto, 1.96. Bueno, pues entonces, nada, 2 horas. Voy a mandar un correo un poquito enojado. 1.88 horas. Pero es que también hay 1.8 y 1.86. Entonces sería raro la aproximación. Tengo la duda de si... Con datos que hay más largos. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? Sí, 22. 3.600. Ya, mal paridos. Si uno... O bueno, a ver. Porque si lo hago con la distancia del radio de la luna solamente, sin sumar, me da 1.84 horas. Hagámoslo sumando 1 kilómetro. Entonces 1 sobre 3. Shit. A ver, 1 sobre 3.600 por raíz de 4pi cuadrado. Ya. Sobre G 10 y F por, entonces, 17,37 por 10 a la 3 medios. Listo, entonces 1.84 con el radio de la luna. Si le sumo 1 kilómetro, me da 4. Radio de la luna más... perdón. Más 1 kilómetro. Pues estoy viendo qué errores pudieron haber tenido para poner las respuestas. Más 1 kilómetro da esto. Con el radio de la luna más 10 kilómetros. 7, 4, 7. Vaya, vaya. 1.86 horas. Parece que alguien sumó 10 kilómetros en vez de 100. Qué sorpresa. Bueno. Sí, 1.88 es la más cerquita a 2, pero es que con esas preguntas uno no sabe si... Pues yo esa pregunta, como no sabía cómo, pues yo a mí no me da ningún resultado, yo puse
Pues ahí me dan 1.8, 1.88, yo puse el de la mitad, 1.86. Sí, pero es un problema porque acuérdate que les bajan por No, respuesta incorrecta, entonces ese no... quedan por respuestas malas, pero Sí, yo me arriesgué. a la loca. Bueno, no, pues yo voy a mandar un correo para ver que anulen todas estas. Entonces, ¿cuántas preguntas quedarían? Bueno, veamos este que también en el enunciado está todo raro. Se tiene un satélite muy luminoso en una órbita polar con radio TIN de altura sobre la superficie de la Tierra. Entonces, hagamos las forma 1 y por acá forma 2. Entonces, en el 1 creámosle la primera parte y es que el radio es 6, 8, 70. Y ya, ese es el radio. Y en el otro, digamos, que es eso más el radio de la Tierra. El radio orbital pues 6870 más 6366. Entonces sería 13236. Y a ver qué nos pregunta. Hay dos observadores A y B localizados en las coordenadas Chan y Chan, respectivamente. ¿Cuál de los dos observadores podrá ver el satélite? Y está en una órbita polar. ¿Qué es una órbita polar? ¿Quién me dice? Porque yo no me acuerdo bien. Me tocaría buscar. Una órbita polar es ¿qué pasa por el polo? Una ¿O órbita qué? polar es eso, como que pasa por el polo haciendo circulitos, pero pasando por los polos. Ok, Como entonces, dice Anderson. tenemos la manzanita de la Tierra. Entonces una órbita polar sería más o menos así. ¿Sí? Este es el Ecuador. En ese caso, ¿cuál de los dos observadores podrá ver el satélite? Nota para un observador. En un punto sobre la superficie, el horizonte se puede idealizar como un plano, perdón, a la tangente del planeta de dicho punto, como, bueno, ya. Ok. Si es lo que creo el problema, es muy interesante, porque fíjense, con algunos de estos radios es posible que me dé un periodo armónico de la rotación de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, la Tierra rota en 24 horas y el satélite rota en 24 horas. En ese caso, el satélite cada 24 horas se encontraría en el cielo con el mismo objeto. A ver, cada 12 horas se encontraría en el cielo con el mismo objeto. ¿Sí? Y un objeto en antípoda, supongo que no lo podría ver. Si el periodo ya no es armónico con la rotación de la Tierra, entonces los dos lo verían. Bueno, pero primero veamos dónde están estos pelados. Entonces el primero está en latitud 75, entonces, y un poquito hacia arriba, entonces digamos que aquí está A. Y el segundo está en 50. Uy, verga, entonces no, pues. Hagamos la Tierra transparente con otro color. Entonces digamos que Greenwich está por aquí hacia este lado. Entonces el primero está a 75, entonces si hacia allá está 90, entonces estaría... Agus, qué Ay, pena puta, qué por susto. la Dale, sí, interrupción. decime. Dime. Pues es que me tengo que retirar, pero te agradezco mucho por la ayuda, porque resolvimos casi toda la prueba y fue muy útil. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Igual tarde. vamos a subir esto también por si quieren estudiar un poquito más. Que estés muy bien. Listo. El segundo objeto, me pegaron menos susto con la intervención. 15 norte y 50 este. Puta, entonces dibujé mal A. Porque A está es al oeste de Greenwich. Ok. 75 este, entonces 90 está acá. 75 estaría como, no sé, por acá y hacia arriba. Entonces A estaría acá. Y el otro estaría más o menos como por acá. Más o menos es muy más o menos porque eso no son 15 grados de latitud, pero digamos que sí.
Alguien me preguntó que en cuánto tiempo ubico las 88 constelaciones del jueguito. Pues en mucho más tiempo que ustedes. O sea, yo me demoro más. Porque yo no... Yo cuando lo descubrí lo jugaba muy de vez en cuando. Yo creo que... No me acuerdo de mi récord, ni siquiera cuánto habrá sido. Ahorita, ¿qué horas tenemos? Ahorita me pasan tiempos o váyanlos poniendo ahí. Nombre, tiempo y los vamos pasando. Entonces, tenemos una órbita de no sabemos cuánto radio. Que pasa así. Si esa órbita no está sincronizada con el periodo de la Tierra, entonces yo supongo, pero es una asunción muy a la loca, yo supongo que la Tierra va a ir girando y ese satélite, pues como no van a estar sincronizados, entonces los dos observadores lo... Falso, estoy hablando mierda. Es mucho más fácil que eso. Están diciendo, si A lo ve, B no lo ve. Esto es de geometría. Qué huevo. No hay que hacer periodos. Es geometría con planos tangentes. Si A lo ve, espérese, ¿cuál de los dos observadores podrá ver el satélite? Pero entonces no es como cuál lo puede ver, sino si A lo ve, es que eso es un sí de afirmativo. Ay, eso sí me da raro. Sí, así lo ve y B no lo ve. A lo ve y B también. A no lo ve y B sí lo ve. Y A no lo ve y B tampoco. O los dos lo ven en el cenit exactamente al mismo tiempo. Esa no, pues, claramente. Gracias, Jero, por poner tu tiempo. Pues yo diría que los dos lo podrían ver. Yo diría, así como de primerazo, que los dos lo podrían ver, independientemente del radio y todo. Salvo eso que les digo, que haya una especie de... No, incluso ni siquiera. A ver, les voy a decir qué vamos a hacer. La forma 1 es cuando el satélite está más pegado a la Tierra. ¿Sí? Digamos que el satélite, digamos que este es el observador A y digamos que el observador B está acá. Un satélite, digamos que esté por acá y bueno, hagamos el horizonte de B. ¿Alguno responde a esta pregunta? Vamos por saber. Yo, ¿Qué pusiste? pues, como sé, pues yo leí como que era una órbita polar y decía que la órbita polar se utiliza generalmente para mapear la Ajá. Tierra, entonces tenía que cubrir, digamos así, como toda la latitud. Entonces yo dije, pues los dos lo ven, solamente que no al mismo tiempo, y puse la B. La B. A lo ve y B también. Sí, Sí, es que por eso digo lo de la órbita y lo del periodo. Por lo general las órbitas polares siempre las van a ver desde cualquier latitud. Eh, qué problema tan interesante, la verdad. Yo digo que A lo ve y B también, pero no lo ven al mismo tiempo. A no lo ve y B sí lo ve, A no lo ve. Pues sí, yo creo que bajo esa lógica lo mejor es no sobrepensar ese punto. Newton dijo. Sí, yo creo que hagámosle caso a Juanse. No nos tostemos la cabeza por un punto que probablemente esté también mal escrito. ¿Se refiere si lo ven al mismo tiempo? No, porque por algo nos pone el horizonte de cada uno. Sí, o sea, la pregunta está... O sea, espérese. O sea, esto es así, así. Ve sí, ve sí, ve no, ve no. Sí, nos están... Es que lo quiero pensar, marica, pues... Y tenemos tiempo para pensarlo, entonces, ¿por qué no? Yo diría, si ya estuviera, marica, se me acabó la prueba y tengo que responder algo, A lo B y B también. Sí, por lo que dice Isaac, que las órbitas polares por lo general mapean la Tierra y, o sea, no son como una órbita geoestacionaria que se va
juntico, un solo punto, y un punto en el otro lado del planeta no lo va a ver. Que es muy interesante. Yo aprendí en estos días que cuando ustedes van a cualquier, no sé, a cualquier barrio o cualquier parte, ven que las antenas de DirecTV siempre están apuntadas todas en la misma dirección, porque todas están apuntadas a un satélite geoestacionario, y el satélite geoestacionario, cuando los van a instalar, pues los instaladores de la antena tienen un cosito que les dice dónde está ubicada el satélite, entonces todas esas antenas están mirando para allá. Eso es chévere. Pero un satélite geoestacionario tiene una órbita ecuatorial. Sí, así. Uf, debería ser dibujante. Una órbita geoestacionaria, o bueno, no sé qué nombre ponerle, pseudo geoestacionaria, es decir, que tenga el mismo periodo que la Tierra, pero que no sea ecuatorial. No, ¿cuál mouse? Miren, yo tengo un cosito. Una órbita que no sea ecuatorial y tenga el mismo periodo que la Tierra, lo que uno ve en el cielo es que el cuerpo está en cierto punto y a lo largo del día sube y baja, sí, aumenta y disminuye en declinación, sube y baja. Una órbita geoestacionaria polar, qué chino, uno lo vería con declinación -90 hasta declinación 90 y así a lo largo del día, ¿cierto? ¿O falso? No, falso. Bueno, yo creo que estoy hablando mierda con esa de la polar y de pronto con la otra, no sé, en fin, estoy sacando memorias de las órbitas geoestacionarias, pero bueno, las órbitas geoestacionarias igual tienen un radio de 42.000 kilómetros, o sea, ni esta es geoestacionaria, lo que sería como dice Anderson, digamos, si yo tengo un satélite aquí muy lejos, está por encima de los dos horizontes de A y de B, pero un satélite, digamos, aquí, B no lo vería así, y ya depende de cómo se esté moviendo el satélite, si es una estrella, no, si es una estrella, gira la Tierra y es que también depende cómo lo gira la Tierra, porque digamos, si el eje de la Tierra lo tenemos así, B nunca vería esta estrella o este objeto, suponiendo que el objeto esté quieto. Si, si la órbita de este cuerpo es así, no, yo creo que lo estoy sobrepensando mucho, ¿no? Sí, yo creo que sería que A lo B y B también. Porque es que hay muchos factores. Y en una órbita polar, sí, en una órbita polar yo creo que todos los dos lo tienen que ver. Porque digamos el plano de B sería así y el plano de A sería así. No, y para primera ronda que eso sea un problema de coordenadas esféricas y sacar distancias angulares, yo no dudo. No, pero lo voy a pensar porque me gusta mucho. Debe ser una huevonada, debe ser eso que todos lo ven, pero, ajá. Ok, entonces veamos otra vez, pasemos toda la prueba. Primero, Julio Garavito Armero es este bigote de acá. Listo. Este ya. Sí, acuérdense que a qué altura, entonces eso sale con regla de 3. ¿Cuál es el tamaño angular de la Tierra? Sale con regla de 3. Razón de velocidades y razón de tiempo sale con regla de 3 también. Esto de Betelgeuse sale con esta fórmula acá, que la relación entre los brillos es 10 veces 2 por M2 menos M1 sobre 5. Entonces B1, B2 y M2, M1. Sí, está inverso, pero no como un inverso proporcional, sino como que la resta es al revés. Este es, ¿qué rayo? Este no da, este no da, este da más o menos, ya se quita. Este da, este da, este es raro. Yo digo que es Orion y Pleiades, pero no
no apostaría nada. El 16 está raro, no sé, porque es un cuerpo frío, pero es un cuerpo que tiene parte en el visible. No es una emisión térmica porque son 2000 Kelvin, eso ya es muy caliente. El otro da una temperatura de 5000 y pico Kelvin. Esta era una trampa. La masa del objeto no determina el periodo de su órbita. Y esta era relatividad con el factor de Lorentz. Listo. Entonces, mantener entradas a lápiz. Sí. Ok. Dejemos de compartir. Yo quiero escucharlos de ustedes. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les fue? Cambiando un poquito de tema, Agustín, pero existe algo de la relatividad especial y la relatividad general no pueden explicar correctamente con respecto al movimiento, cambio de posición, sistemas inerciales y no inerciales en objetos muy grandes y objetos muy pequeños. Pues yo la verdad, los límites de... Y apenas estoy viendo relatividad especial, ¿sí? En la universidad. Entonces, lo que te diga es cosas que habré escuchado o mentira. No conozco muy bien los límites de la relatividad, pero entiendo que los límites de la relatividad están en la cosmología, ¿sí? En cuestiones como materia oscura, que uno podría decir, no, simplemente es materia que no vemos, pero hay mucha gente que dice, no, eso es que la gravedad a grandes escalas funciona diferente. Y tiene que haber mínimo un científico por año que saca su nueva teoría de la gravedad, que ahora la gravedad funciona así, y ahí sí se corrigen todas esas cosas. Pero pues, X. Pero búscalo, que yo creo que hay fuentes más confiables que yo respecto a eso. Me piden, como siempre, del planetario que pongamos las cámaras y demos un saludito. Mientras escucho opiniones, cómo les fue la prueba, qué tal los problemas, aprendieron. Y pongo la camarita para el saludito del final. ¿Espera alguien más o la tomamos así? Son las 6. ¿Qué tal les pareció la clase? Bien. Me ¿Qué gustó tal más mucho. clases? Bueno, Más clases así de resolver problemas. Una nota. Sí, bueno, vamos bien. dámela. Pero algo que me deja como inquieto es cómo se va a calificar esto sabiendo que tantas preguntas estaban tan mal formuladas. Bienvenido a la Olimpiada de Astronomía. Pasa todos los años, lastimosamente. Siempre me falta la pregunta mal hecha. Pero bueno, es lo que hay. A veces las anulan, a veces son unos hijueputas y bueno, voy a dejar de grabar primero.